Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el desarrollo de las preguntas tipo saber de ciencias naturales, específicamente de física. Dice la pregunta 10. Un estudiante observa la construcción de un edificio nuevo para el colegio y mira a un obrero que lanza cada vez un ladrillo desde el primer piso, mientras que otro recibe justo a 3 metros de altura, como se muestra en la siguiente figura. Si la estudiante sabe que la energía potencial depende de la altura, este es un dato interesante para conocer, depende de la altura, y de la masa del objeto, y de repente observa que mientras el obrero se mantiene sosteniendo el ladrillo 2 a una altura de 1 metro respecto al piso, el otro obrero deja caer el ladrillo 1. ¿Qué altura tiene que descender el ladrillo 1 para que los ladrillos tengan la misma energía potencial? Entonces, aquí nos están diciendo que la energía potencial es algo que depende de la masa y, a su vez, de la altura. Recordemos, si no tenemos la ecuación de energía potencial, y para recordarla un poco, la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura respecto a la superficie. ¿Sí? Aquí, digamos, la entrada a la pregunta ya nos dice que está dependiendo de estas dos, de la masa y de la altura. Entonces, para que tengan ambos la misma energía potencial, como estamos hablando de los mismos ladrillos, la masa es la misma, la masa es igual. Entonces, tendríamos que mirar la variación de la altura. La altura nos dice que tiene que descender. Como no nos están sugiriendo que el ladrillo 2 se lanzó, sino en el momento justo antes de lanzarlo, tendríamos que mirar que corresponda a esta altura de acá, es decir, a una altura de 1 metro. A la altura de 1 metro. Entonces uno puede equivocadamente decir, es la C, 1 metro. No. ¿Qué nos están preguntando? Tenemos que tener cuidado en cuál es la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué altura tiene que descender el ladrillo 1? Entonces, para llegar hasta 1 metro, tiene que pasar desde los 3 hasta 1, es decir, tiene que descender 2 metros. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería la A. Pregunta 11. Un bloque de hielo seco de dióxido de carbono sólido cambia del estado sólido al gaseoso en condiciones ambientales. Este cambio de estado determina un cambio en la densidad del CO2. Hay un cambio en densidad. Teniendo en cuenta que la información anterior, tras el cambio de estado, la densidad del CO2 disminuye porque recordemos que la densidad viene dada por masa sobre volumen, ¿cierto? Hay un cambio en la densidad. No podemos sugerir que se cambie la masa porque no nos están diciendo que se quita sustancia, se agrega sustancia, sino que hay un cambio en la parte de volumen, es lo único que se puede sugerir. Nos dice que la densidad disminuye, es decir, aquí disminuye, para que disminuya densidad, el volumen tiene que aumentar porque está en proporción inversa. Si el volumen aumenta, la densidad disminuye. Si el volumen disminuye, la densidad aumenta. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar, nos dice que ¿por qué está disminuyendo? Ah, la masa del CO2 disminuye. No, la masa no nos están diciendo en ningún momento que cambie. La distancia entre partículas y el volumen aumentan. La distancia entre partículas y volumen aumenta, puede ser una posibilidad. ¿La distancia entre partículas disminuye? No. Si se disminuye la distancia entre partículas, quiere decir que el volumen va a disminuir. D, la distancia entre partículas aumenta y la masa disminuye. No hay cambio en la masa. No hay cambio en la masa. Por lo tanto, entonces la respuesta correcta es la B. Pregunta 12. Se mide el tiempo de vaciado del agua de un estanque a través de una llave conectada al fondo del mismo. La siguiente tabla muestra los resultados de este experimento
tomados para 3 llaves de diferentes diámetros y para el tanque llenado hasta determinada altura. Entonces lo que tenemos aquí en esta tabla es el registro de los tiempos, el diámetro de la llave que es 1, 2, 3 centímetros y ahí la altura del tanque que son 30, 20 y 10 centímetros. Con base en los datos registrados en la tabla sobre la dependencia del tiempo de vaciado y tomando en cuenta el diámetro de la llave y la altura del agua, se puede afirmar que, es decir, cómo depende el tiempo respecto a la altura del agua y al diámetro de la llave. Eso es lo que nos están preguntando. Y nos dicen la primera afirmación que el tiempo disminuye más cuando el diámetro de la llave aumenta que cuando se reduce la altura del nivel de agua 10 centímetros. Es decir, que el tiempo disminuye más cuando pasa de 1 centímetro a 2 centímetros del diámetro que cuando pasa de 30 a 20 centímetros con respecto a la altura. Podemos ver que de aquí 70 centímetros a 70 segundos a 40 segundos hay una disminución de 30 segundos, mientras que de 30 a 20 centímetros hay una disminución de 10 segundos. Por lo tanto, esta afirmación es correcta. La afirmación A es correcta. Digamos que el tiempo se reduce más cuando aumenta el diámetro de la llave que cuando se aumenta, cuando se disminuye la altura del agua. B. Disminuye más cuando el diámetro de la llave se reduce en 1 centímetro que cuando se reduce la altura del nivel de agua en 10 centímetros. Entonces, tenemos que comparar cuál es la diferencia entre A y B. Aquí la tenemos clara. En la A nos dice disminuye más cuando el diámetro de la llave aumenta, ¿cierto? Mientras que aquí nos dice se reduce. No, cuando se reduce el diámetro de la llave, lo que sucede con el tiempo es que aumenta. Entonces esta afirmación es falsa. C. Dice que el tiempo aumenta más cuando el diámetro de la llave aumenta 1 centímetro que cuando se reduce la altura del nivel de agua en 10 centímetros. ¿Aumenta más? No. Aumenta más. Para que aumente el tiempo, el diámetro de la llave tiene que reducirse, no aumentar. Por lo tanto, esta también es falsa. Y dice que el tiempo aumenta más cuando el diámetro de la llave aumenta 10 centímetros que cuando aumenta la altura en 10. Miremos esta. Aumenta más cuando el diámetro de la llave aumenta en 1 centímetro. Si aumenta en 1 centímetro el diámetro de la llave, pues el tiempo va a pasar exactamente lo mismo que la anterior situación. El tiempo se va a reducir. Entonces, tenemos que esta es falsa. Me quedaría con la A. Espero les haya gustado este video. Recuerden darle like, compártanlo en sus redes y nos vemos en una próxima oportunidad.